Bueno, esta presentación va a estar llevada a cabo por Lucio Mesbayardi e Ignacio Ribaudo. Y vamos a estar presentando un cuento llamado Transposición de Jugadas, escrito por Rodolfo Welch. Esta historia está organizada en una historia marco y una historia enmarcada, que para los que no saben, esto quiere decir que hay una historia principal, que es la historia marco, que va a incluir uno o varios relatos, que son las historias enmarcadas. La historia marco comienza con el narrador en una cafetería de Rivadavia junto con un amigo, Laurenzi, tomando café y jugando al ajedrez. En la partida que estaban jugando, el narrador iba perdiendo y Laurenzi, en ese intento de querer ganarle, primero hace un movimiento erróneo en falso y ahí hace una mueca rara. Pero bueno, después en las siguientes partidas logra enmendar su error y efectivamente le termina ganando al narrador. Estaba medio curioso de por qué había hecho esa mueca, así que le pregunta, ¿qué onda? O sea, ¿por qué hiciste esa mueca? Y a lo que el amigo le responde que, que el error que hizo en el ajedrez le hizo acordar a una situación que vivió en su pasado y en donde también se equivocó, pero ahí no pudo enmendar su error como sí lo logró en el ajedrez. Y acá es donde se va a producir una retrospección en donde Laurenzi va a explicar este recuerdo que tuvo, va a explicar su recuerdo y ahí es donde nos vamos a meter en la historia enmarcada, que bueno, nada, lo va a presentar mi compañero. Bueno, partamos de la base de la historia enmarcada. Laurenzi, cuando relata todo lo sucedido, aproximadamente se sitúa entre 35 y 40 años atrás. Él, en sus inicios, comenzó como un peón en una de las estancias de uno de los ministros de Irigoyen. O sea que estamos hablando de aproximadamente mediados de la década del 10 o a fines de la década del 20, aproximadamente. Él, en el primer lugar donde tiene esta experiencia laboral, es en el pueblo de Lamarque, en el brazo chico de la isla. Sin embargo, en el futuro se le da la posibilidad de tener un cargo de mayor rango y tener una estabilidad mayor ascendente. Entonces, cuando se le da la posibilidad de ser comisario, él se traslada al pueblo de Chuelechuel, que vendría a ser el brazo grande de la isla. Geográficamente hablando, tanto el brazo chico, Lamarque, como el brazo grande, Chuelechuel, están situados en la provincia de Río Negro. Bueno, una vez llegado al lugar, él tuvo que ganarse la confianza de los pueblerinos, los cuales al principio eran un poco desconfiados. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue ganando la confianza y cada vez se fue sintiendo más cómodo en el pueblo. Un día, relata Laurenzi, que cuando estaba en un negocio comienza a sonar ruidos a lo lejos, como si fuesen disparos aproximadamente. Cada vez esos ruidos iban creciendo y cada vez se iban escuchando con mayor cercanía. Bueno, es allí cuando lo ve entrar al negocio al señor Iglesias totalmente herido en uno de los brazos. Es allí que lo ve a larga distancia, lo ve al señor Antonio con una escopeta. ¿Y quién es Antonio? Bueno, ahora lo vamos a introducir a estos dos personajes y vamos a contextualizar por qué de este conflicto. Una vez enterado de la situación, Laurenzi toma cartas en el asunto y cuando Antonio llega al lugar de los hechos, lo detiene y le quita la escopeta. Cuando los reúne a los dos, le pide a Antonio una lógica explicación de todo el alboroto que estaba ocurriendo. Y el italiano le explica que Iglesias estaba saliendo con su hija, la cual estaba embarazada de 3 meses. Entonces lo estaba responsabilizando y al mismo tiempo adjudicando de ser el padre de la criatura. Esto obviamente no lo decía de forma banal, sino lo decía con un enojo total que lo quería moler a golpes. Iglesias estaba tan traumatizado y tan herido que entonces, para cubrirse la herida, tuvo que agarrar una camisa y se tuvo que atar al brazo. Es allí cuando Laurenzi decide llevar a los tres, porque en ese momento también se nos presenta al personaje de Julia, quien es la hija de Antonio. Cuando entra la hija de Antonio, entra totalmente en llanto y preocupado por Iglesias, al cual al verlo herido le da un gran susto. Sin embargo, el padre, el italiano, o Antonio como quieran decirle, poseía un enojo abismal. No sabía si estaba más enojado con Iglesias o con su propia hija. Ante esta situación, Laurenzi decide que lo mejor es dejar a los tres en Choel de Choel en manos del cura, del comisario, del juez y ya que están del enfermero. Nada, por la herida que tenía Iglesias en su hombro. Bueno, para comenzar el trayecto, él le pide prestado un carro a un turco para poder llevarlos a todos a tierra, para llevarlos a todos al brazo grande. Y allí, a un balsero le pide prestado una balsa
para poder trasladarlos a la comisaría. Pero ¿qué pasa? Acá hay dos problemas. Por un lado tenemos que la balsa se rompió, entonces solamente se pueden transportar 2 personas en ella, o sea, Laurenzi y uno más. Y el otro problema es que en la casa del balsero solamente hay una habitación con llave, y lo mismo sucede en una casa de un amigo del otro lado del Brazo Grande. ¿Cuál es el dilema acá? Y es que él se da cuenta que Antonio no lo puede dejar ni con Iglesias, porque lo mataría a Iglesias, pero tampoco lo puede dejar con Julia, porque por más que sea su hija, Laurenzi tiene miedo de que toda la furia que él siente pueda llevarlo a herirla de algún modo. Entonces, al haber solamente una habitación en las dos casas, tiene que buscar la forma de que los que estén en tierra firme no se oyen, porque no hay otras habitaciones para separarlos. Y nada, este es el dilema que él tiene. Pensando y pensando, él se da cuenta que la única solución a su problema es que él tiene que hacer 7 viajes, que serían un viaje de ida llevando a Antonio, el segundo viaje vuelve solo, el tercero va él e Iglesias, y una vez que llegan a la tierra firme, él se lleva a Antonio consigo, entonces viajarían a Laurenzi y Antonio. Deja a Antonio en tierra firme y se lleva a Julia y la termina dejando junto con Iglesias. Vuelve solo y por último agarra a Antonio en su último viaje y la lleva a la tierra firme, en donde ahí estarían los 3 y nada, y ahí el problema estaría resuelto. En la historia pasa casi todo según lo planeado. Él logra dejar a Iglesias y a Julia juntos para poder él hacer su anteúltimo viaje solo, buscar a Antonio y hacer su último viaje con él, y así finalizado el tema de la balsa. En el transcurso del primer viaje, Laurenzi comienza a interactuar con Antonio, y en ese momento el italiano deja ver su parte más vulnerable y otra faceta de su personaje. En ese momento le pregunta al comisario si de verdad cree que Iglesias es una mala persona o de lo contrario es un mal muchacho para su hija. Y siéndole sincero y estando en una situación un poco incómoda, Laurenzi le dice que no se lo ve una mala persona y que si su hija es feliz, bueno, tiene que dejarla hacer su propia vida. Antonio en ese momento comienza a convencer a Laurenzi y empieza a relatar un poco cuál fue su experiencia con Julia y además qué es lo que quería para ella. Entonces, él relata que nunca le hubiese ocurrido la opción de tocarle un pelo o de lo contrario negarle opciones para su felicidad. Entonces, en ese momento, como ya dijimos, se ve de su faceta más vulnerable, pero también se deja un poco más en claro que la intención de Antonio no era hacerle daño a su hija, sino de lo contrario, sino que era apoyarla y darle el aval suficiente para que pueda ser feliz. En ese momento, en Laurenzi comienza a acechar, si se quiere decir, un sentimiento de culpa. De culpa, pero no solo de culpa, sino también de preocupación. ¿Por qué? Porque ahora estaba muy confundido en cuanto a los roles. No sabía quién era el malo de todos los sucesos, no sabía de los dos quién era el más peligroso. Este personaje, totalmente demonizado como había sido Antonio, ahora se había transformado en una persona vulnerable, sensible y totalmente sincera. Es allí que, al dejar a Antonio en la otra isla, Laurenzi agarra el bote y se va a toda velocidad a buscar a Iglesias y a Julia para evitar que algo suceda. Sin embargo, al llegar a la isla, lo peor sucede. Al entrar al cuarto del balsero, donde ambos habían sido encerrados, se encuentra a Iglesias sentado en una silla, un poco reflexivo, y a sus pies estaba Julia muerta, estrangulada por él. No solo estrangulada, sino que ya ahogada y sin vida. En ese momento, Laurenzi entra en un pánico y no entiende nada de la situación. Cuando se da todo esto, Iglesias va a explicar el por qué realizó lo que hizo. Esto que sucedió tiene una explicación, y es que Julia estaba embarazada de 3 meses, pero Iglesias hace 4 meses que no se pasaba por el pueblo, por ende era imposible que Iglesias sea el padre.
En cuanto Antonio se entera, amenaza a Julia y le dice que diga el nombre de la persona que es el padre de la criatura. Julia, en estado tipo de crisis, de no querer decir quién es el padre, el primer nombre que le sale es el padre de quien fue el primer nombre que le sale es el nombre de quien fue su novio, Iglesias. Y bueno, entonces Antonio, todo sacado, va a enfrentar a Iglesias y ahí es cuando este muchacho se entera de la traición de Julia. Laurenzi se culpa por no haber descubierto lo que estaba pasando, porque él dice que hubo muchas pistas que revelaban la verdad y menciona 3. Él menciona que Iglesias no dejó que Julia se le acercase cuando ella quiso ayudarlo con la herida, sino que simplemente la corrió y se vendó él solo. Después también menciona que mientras estaban yendo en el trayecto para ir al brazo grande, Iglesias estaba como ido, pensando en otra cosa. Y lo que Laurencia había supuesto era que él se había quedado pensando este tiroteo y este enfrentamiento que tuvo con Antonio. Pero en realidad él estaba pensando en la traición que había sufrido por parte de Julia. Y por último, también él menciona que Antonio nunca había agredido físicamente a Julia. Sí, cuando estaba enojado le dijo cosas feas y podemos decir que en algún punto la agredió verbalmente, pero nunca le levantó la mano, ni siquiera ahí cuando estaba en su ira estaba al máximo. Entonces, nada, esas son las 3 pistas que él menciona que le pudieron haber dado índice de lo que estaba pasando. Y bueno, como final, se menciona que Antonio termina muriendo 3 meses después del asesinato de Julia. A Iglesias se lo sentencia con 15 años de prisión y Laurenzi termina abandonando el pueblo. Y ahora sí, para darle un cierre a la historia, se vuelve a la historia Marco y, hay un cambio de narrador, deja de narrar Laurenzi para que el narrador sea el amigo de Laurenzi, del que no sabemos el nombre, pero nada, y cuenta cómo cruza de calle y ahí oficialmente termina la historia. Vamos a hablar de la relación con el problema de Alcuino. Muchos de ustedes seguramente no lo van a conocer, por eso vamos a detallar qué es el problema de Alcuino. Bueno, primero que nada, para dar un poquito de contexto histórico, Alcuino era un amigo de Carlomagno, punto. Luego vamos a plantear qué es el problema de Alcuino. Bueno, Alcuino plantea una situación que va a ser muy parecida a la que le sucede al comisario Laurenzi en la historia. Yo tengo un lobo, una cabra y una col. En este caso, como podemos suponer, Iglesias vendría a ser la cabra y el lobo vendría a ser Antonio. Y mientras tanto, la col vendría a ser Julia. Yo no puedo dejar al lobo con la cabra porque se la va a comer, pero en ese momento tampoco puedo dejar a la cabra con la col, porque también sucedería que se lo comiera. Entonces, yo tengo que plantear un escenario en el cual voy a tener que realizar 7 viajes. En el primer viaje, yo voy a tener que transportar a la cabra. Luego realizo el segundo viaje, que es de vuelta. Allí, transporto al lobo y lo llevo a la otra isla. Para realizar el quinto viaje, yo voy a tener que tomar de nuevo a la cabra y llevármela para ir a buscar a la col. Voy, dejo a la cabra en el punto de partida, me llevo a la col, la transporto y realizo el sexto y el séptimo viaje. El sexto viaje va a ser para ir a buscar de vuelta a la cabra y el séptimo va a ser para llevarla definitivamente al punto final. Esto es en lo que se basa Laurenzi para tratar de interpretar el problema entre Antonio Iglesias y Julia. Sin embargo, ya sabemos que hubo una malinterpretación, si se quiere decir, o un punto que ahora en el final, para concluir, con mi compañera lo vamos a debatir porque la verdad nos parece bastante interesante. Bueno, ahora habiendo salido del marco teórico y habiendo terminado de explicar todo lo que tiene que ver con el libro, voy a dar mi punto de vista sobre cuál fue el mayor error del personaje de Laurenzi, o en todo caso, qué es lo que podría haber hecho para haber evitado toda la situación. Yo, en lo personal, creo que él tuvo una mala interpretación de la fábula del problema de Alcuino. ¿Por qué?
Yo no creo que Laurenzi haya distribuido mal los roles de que, en cuanto Antonio era el lobo, Iglesias era la cabra y Julia era la col. Porque me parece que lo que malinterpreta es el accionar de cada uno de los personajes. Yo creo que el mayor error de Laurenzi es haber interpretado que solo el lobo podía hacer daño, cuando en realidad, como ya sabemos, el que termina haciendo daño es la cabra, y la cabra es Iglesias, quien termina realizando el asesinato de Julia. Y como ya vimos y como ya les he explicado con antelación, Antonio solo quería lo mejor para su hija, y si bien podía ser el lobo momentáneamente, porque estaba en un estado de violencia, de, si se quiere decir también, conflictividad, paranoia y todos los adjetivos que ustedes quieran, él nunca hubiese querido que su hija sufra algún tipo de daño, sino de lo contrario, arreglar la situación para tener una mayor solución posible. Por otro lado, yo interpreté que Laurenzi sí identificó que esta situación se asemejaba mucho a la fábula y que a quien debía separar era la cabra. O sea que la fábula la resolvió bien. Pero para mí el problema fue en la distribución de los roles. ¿Por qué? Porque a él se le presentaba una situación en donde Antonio no se lo podía dejar con Iglesias porque se lastimarían uno con el otro. Pero tampoco se lo podría dejar con Julia, ya que Laurenzi tenía miedo de que de tanta furia que él tenía pueda llegar a dañar a su propia hija. Y por otro lado tenemos a Iglesias, que Iglesias solamente no se lo podría dejar con Antonio, pero sí con Julia. Entonces, leyendo la situación, él interpreta que la única amenaza es Antonio. Así que ahí, distribuyendo los roles, quedaría que la cabra es claramente Antonio, a quien hay que aislar, que la col es Julia y que el lobo es Iglesias. Pero luego él se da cuenta que interpretó mal los papeles. Entonces, se da cuenta que Antonio, con la única persona con la que no podría estar es con Iglesias, ya que a su hija no la lastimaría. Y que Iglesias, en cambio, no se lo podría dejar ni con Antonio ni con Julia, por lo que vimos. Entonces, ahí él interpreta que tuvo una confusión en los roles de la cabra y del lobo, dando por resultado que al final quien es el lobo es Antonio, la cabra sería Iglesias, a la persona que si uno resolvería bien el problema es a quien deberíamos aislar, y que la col es Julia. Entonces ahí se demuestra que hubo un problema en la identificación de quién es el lobo y de quién es la cabra, pero no un error en cómo resolver la fábula. Algo que no vinimos diciendo, para no cortar el hilo del relato, es que quien establece la similitud entre la situación que vivió Laurenzi con el problema del cuino es el narrador original, el amigo de Laurenzi, que no sabemos el nombre, pero es él el quien lo plantea. Y en esa charla, Laurenzi recuerda cómo la abuela le contaba esta historia, este problema, este acertijo, y los diferentes nombres que le ponía a los animales. Así que podemos decir que se nos presenta otra retrospección más, además de la que ya conocemos, que es la historia enmarcada. Siguiendo con algunas de las características que podemos ver en el cuento, va a ser primero que nada con el título, transposición de jugadas. ¿A qué se debe el título? Y mayormente, ¿a qué se debe y qué se relaciona con el protagonista Laurenzi? Bueno, primero que nada vamos a ir a un marco más teórico y vamos a hablar de qué es una transposición de jugadas en el ajedrez. Básicamente, una transposición de jugadas es una jugada en la cual yo, de manera precipitada y con mayor antelación, voy a tratar de finalizar la partida lo más rápido posible, con el objetivo obviamente de ganar. Como podemos ver en el inicio de la historia, Laurenzi va a realizar una jugada junto a su compañero en el cual, en vez de mover al caballo, va a mover al rey, con el principal objetivo de ganar la partida. Y como se termina viendo, efectivamente es lo que sucede, porque termina ganando con tres jugadas de antelación antes del jaque. Y al fin y al cabo, luego de esto, él dice que las jugadas del ajedrez las relaciona con sucesos o situaciones que ha vivido en la vida real. Y esto tiene mucho que ver con un análisis mucho más profundo relacionado con el título. Primero que nada, la transposición de jugadas va a tratar
cómo relaciona el personaje con sus acciones del pasado, cómo repercuten y cuáles son sus consecuencias. Y esto lo va a llevar al personaje a repensar en sus acciones, pensar si fueron correctas, si las ejecutó de la mejor manera posible, si fue lo mejor que pudo haber hecho, si pudo haber tenido otro tipo de resolución, y va a ser algo que se lo va a cuestionar casi a lo largo de toda la trama. Como bien sabemos, esta historia termina en tragedia, que vendría a ser con este asesinato. Entonces, también el personaje va a sentir una responsabilidad y un poco también la historia nos va a dar esto de saber y relacionar los conceptos de causa y efecto y cómo al personaje le terminan contribuyendo en el desarrollo de la historia, que es un poco lo que le pasa al comisario Laurenzi. Otra característica que podemos decir es que se trata de una historia circular. Pero antes de justificar la afirmación, voy a explicar qué es una historia circular. Y bueno, prácticamente se trata de un relato en donde el cual inicia en un contexto con ciertos personajes, en un lugar o en cierta situación que es la misma, se repite en la escena final. O sea, empieza igual que como termina. Y en transposición de jugadas podemos afirmar que es una historia circular, ya que además de que empieza y finaliza en la historia marco, esto justamente nos indica que empieza con ciertos personajes y en una línea temporal que se repite en la escena final. Otra característica es que tiene 3 temporalidades esta historia. Por un lado tenemos el presente, por un lado tenemos un pasado que ronda entre los 35 40 años antes del presente y un pasado en donde la abuela de Laurenzi le cuenta sobre el problema del cuino. El problema de estas temporalidades es que se van alternando entre sí sin respetar una línea temporal, es decir, no respetan el orden de los hechos. Y es por esto que podemos afirmar que esta historia tiene una temporalidad no cronológica. Como última característica, y ya para finalizar con esta presentación, voy a mencionar que Rodolfo Walsh, el escritor de esta historia, aunque no solamente fue escritor, también fue periodista y traductor argentino, nació en 1927 en Río Negro, en una localidad llamada Choele, que luego en 1942 pasó a llamarse La Marque. Así que sí, podemos afirmar que Transposición de Jugadas se basó en el lugar donde vivió gran parte de su vida el escritor. Así que bueno, con esto finalizamos esta presentación. Esperamos que te haya gustado, Juli. Y eso. ¡Mua!